¿De qué trajiste la columna? Esta semana, casi de manera sorpresiva, el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sacó un informe que la verdad completamente fuera de serie, en el sentido de que no es que lo presenta todos los años, es la primera vez que lo presenta, que compara la organización económica de los hogares de 2003 y 2025. Es decir, ¿qué diferencias hay entre cómo gestionaban sus recursos los hogares argentinos en 2003 y cómo lo hicieron el primer semestre de 2025? ¿Me siguen? Sí. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros resultados que muestran, tenemos la primera placa. Bueno, ¿cuántos hogares reciben ingresos por trabajo? Entonces, más o menos se mantiene, obviamente esto es naranja intuitivo. De 2003, ¿no? Naranja fuerte 2003, naranja clarito es 2025. Entonces, fíjense qué pasa. Del 78% de los hogares que recibían ingresos por trabajo, o sea, laborales, en 2003, pasa a 82 en 2025. Más gente trabajando. Exacto, más hogares que tienen personas trabajando. Aumenta bastante. Y esto para vos no es una ficción. No, esto es completamente realidad. Este es el tipo de series que consumo. Jubilaciones o pensiones también crece bastante. En el medio se avanzó en la universalidad. Eso tiene que ver con que cambiaron las fórmulas, o tiene que ver con que está vegetada la población. Eso tiene que ver sobre todo con la universalidad del sistema previsional. En 2003 todavía había FJPs. Si vos habías hecho aporte, los tenías. Después aparecieron las moratorias, la inclusión de ama de casa. Bueno, todo aquello que fue incorporando. Pero está muy bien lo que dice Eli, porque también está afectado esto porque la gente vive más. Claro. Entonces antes era más difícil encontrar hogares con ancianos. Y ahora y la gente además vive más amuchada, o sea, es decir, hijos que se van cada vez más tarde de sus casas, menos guita para alquilar, familias como mucho más juntas, entonces es mucho más probable encontrar en un hogar uno que labure, uno que sea jubilado y que vivan juntos. Tal cual. Y la tercera categoría de esta placa, programas sociales, subsidios y ayudas en dinero, o sea, directamente transferencias monetarias, se triplica. No existían prácticamente en 2013. Bueno, ya está el plan Jefes y Jefas. Está Jefas y Jefas de hogar. Pero estaba mucho más acotado de lo que hoy está, por ejemplo, la UH. La tarjeta alimentar o el potenciar trabajo, que ahora cambió. La UH es universal. Pero vamos a la segunda placa, porque la segunda placa sí tuvo algo completamente revelador para mí, que me llamó bastante la atención. Wow. Que, por ejemplo, mira cuántos hogares debieron gastar parte de sus ahorros para sostener sus consumos corrientes, sus consumos del semestre. Fíjense, en 2003, cerca de un 20%, y en 2025 casi lo duplica, 37% de los hogares debieron gastar parte de sus ahorros para consumir, ¿no?, durante el mes. Me pareció muy zarpado, sobre todo teniendo en cuenta que para muchas familias el ahorro está dolarizado o incluso en pesos. Entonces, no es que vos podés consumir de tus ahorros todos los meses. Esto es una obviedad. Vos en algún momento... No es infinito el ahorro. No es infinito. Te vas quedando sin ahorros. Entonces, este dato de un 37% de los hogares gastando ahorros para sostener su economía, creo que es una novedad para entender qué es lo que está pasando hoy. Y si lo contrastás aparte con el gráfico anterior de ayuda estatal y qué sé yo, también lo lees diferente, porque si no parecía como, bueno, mira, hay muchos planes, Totalmente. Y decís, bueno, el 40% de la gente está gastando ahorros para vivir. Eso era... perdón que te interrumpí, me quedé mal porque dije, no había terminado de hablar. No, está bien, ya está. Eso fue planificado por el gobierno y declarado incluso. O sea, como que la gente gaste sus ahorros en vivir. Sí. Lo dijeron muchas veces. Lo dijeron muchas veces en muchas oportunidades. Lo declararon directamente. Dijeron como en plan, la idea es checar la plaza de pesos. Claro, pero como programa económico es una limitación, porque la gente tiene un ahorro limitado. Claro. No, entonces, ya sé. Sobre todo si no existe el crédito, digamos. Porque además ahí hay que diferenciar entre, otra vez, una persona que logró ahorrar y lo puso en bonos o en acciones, entonces está retirando algo de la ganancia de ese ahorro, Mati, de otra que tiene dólares. No es lo mismo. Cuando ahorrás, ¿en qué ahorrás vos? Lo hablamos afuera del aire, si te parece, Tommy, como para... Un amigo me dijo, el otro día me dijo, comprá seguro una fija, si tenés un mango, comprá acciones de YPF. Más sí me dijo. Que eso es... Me dijo, sí, comprá acciones. Ustedes saben que yo no doy recomendaciones de inversión en esta columna. Ayer cené con alguien que está muy contento por la cotización de su acción de YPF. Sí. Dijo, voy a cenar
¿Me pasan esa data? Sí. Tiranos data. Después me- Estamos pasando. No sé lo que Pero Lo puede hacer del inversión celular, o aparte. acción. o sea, del celular, es Claro, nacional. obligaciones negociables. A ver. del celular, de la app de tu Anda. banco. De... Ah, desde Ahí. el banco. Entra Sí, del en banco. general ya es muy fácil. Está derecho, invertirse en una empresa nacional. Mirá Quintín, Ahí Es va. mucho mejor que... Ahí voy. es mucho mejor que las cosas que suele hacer vos, Tommy, que Va- es ir a con, va a con el poner Colorado 50 Crypto pesos. Bro. No importa, aunque sean 50 pesos, se te van a hacer 70. se te Tengo van a hacer- 50 lucas, tengo 50 Es lucas. mucho mejor que meterte a apostar como Sí. sale Newell. 50 esa. lucas le va de acciones de Agarrate Marín imagínate. ahora Es que lo mucho ve, mejor. llega la inversión de Quintín. Le avisaba Horacio Marín que está por llegar pero está bien lo que un hace. caudal. Dame una cosa, Tommy. Ahí voy. Muy Bueno, y entonces, ¿la gente se ahorra? Sigan La hablando gente desahorra. mientras yo invierto. La gente está desahorrando. Entonces ahí hay algo para tirar. Y lo otro que también apareció bastante, digo porque también está esto de... ¿Se acuerdan la discusión de la gente no llega a fin de mes? Y entonces, ¿qué decía Milei al discurso de la gente no llega a fin de mes? Si la gente no llegara a fin de mes, Sí. se estaría muriendo estaría muriendo de hambre, Bueno, sí. no, la gente En la no llega a calle. fin de mes y está gastando sus ahorros. Y es completamente compatible O esas dos sacando opciones. préstamos. O sacando préstamos, que bueno, ya no lo tengo más en pantalla, pero los préstamos a bancos y financieras, o sea, los préstamos formales de los hogares, pasaron del 3% en 2003, ahí va, gracias, al 14%. O sea, casi se cuadruplicaron en 22 años, donde además esto es muy distinto, obviamente, para los hogares de los estratos más bajos que los hogares de los estratos altos. Los Sí. hogares de los estratos altos se endeudan menos y además en canales recontraformales, con Claro, tasa de Esto, interés. esto contempla todo, digamos. Esto contempla préstamo todo. informal Con del barrio. Ya que Tarjeta tenemos- naranja. Podemos, en la tercera placa, Julo. Tranca, cuando quieran, si no lo hacemos Cuando mañana. ustedes puedan, Están gente. estudiando. Están viendo. Sí, sí. Están viendo. Sí. Que está buena la pregunta, Manu, porque ahí sí. No, la que dice. La que tiene barras horizontales, si no te la vuelvo a mandar. La segunda. Perfecto, esa. Esta. Esta mide. Esta me encanta. Para cada nivel de estratos, o sea, para estrato alto, medio y bajo, ¿qué pasa con los hogares que piden préstamos? Entonces se ve, por ejemplo, en los hogares de estrato alto, en rojo están los préstamos a bancos, financieras y demás, y en naranjita están a amigos, familia. Ahí te das cuenta cómo la clase social tiene mucho que ver con tu entorno. el Porque, capital por social. ejemplo, el famoso capital social, porque los sectores altos tienen la posibilidad de pedirle a gente de confianza y no a entidades bancarias. Más o menos. Y bueno, pero mira. No, quizás lo dije al Ah, revés. es al No, en revés, naranja entonces, lo bancos. dijiste al revés. Ah. Pero, lo dije al revés, perdón. Ok. Pero, lo importante, sí está bien lo que decís, Eli, porque el rojo de los hogares bajos muchas veces no es a familiares amigos. Es a un vecino del barrio. Claro, te dan que préstamo. trabaja de eso. Exacto, a un financista. Lo que pasa es que no está regulado por el Banco Central. Para la EPH, para INDEC, todo lo que no entra en el Banco Central es informal. Claro. Pero en general son condiciones de préstamos que muchas veces son bastante usurarias y que además son en condiciones muy difíciles y donde se juegan otras cosas. Ahora, Ok. en Sí. ¿Qué es el rojo, perdóname? El rojo son Privado, préstamos entre comillas. a familiares o amigos, Familiares, pero en realidad es amigos. préstamos informales. Sí, claro. Préstamos a privados, no, porque los bancos instituciones. también son privados. Pero me eso refiero a te cuenta, por ejemplo, Informal. usurería. Le pedís, sí. Sí. O sea, sí. Un vecino del barrio que tiene. No, vecino también no, Préstamo, sino como préstamo, prestamistas, esas Sí. casas tipo, conseguí Sí, efectivo sí. ahora. Exacto. cosas así. ya. No vamos a nombrar ninguna, pero sí. Pero, Sí. ¿No yo entra nombré una. Mercado Pago ahí? Habría que ver, debería. ¿no? Debe ser entidad es como financiera, ¿o no? No es entidad financiera, Como pero financiera. de hecho, muchas de esas efectivos en este instante son entidades financieras también, ¿o no? Sí, lo que tiene esto es que como es una encuesta y la encuesta se hace yendo a los hogares a preguntarle, hay algo de que puede alguna hogar no tener clara la diferencia entre una y otra, pero lo más probable es que cuando se refiere a bancos y financieras es muy claro que te acercás a un banco y pedís, y todo lo que no es eso, en donde entran el que se te acerca y te dice, che, tengo efectivo en instantaneidad, no sé cómo se dice, efectivo ahora mismo, Ya. te doy... Ojo, porque estamos picándole Sí, cerca a una está mano. muy cerca. Te doy y me devolvé pasado mañana con una tasa de interés altísima. Bueno, eso también entra. Y es un fenómeno a atender porque también hace a la economía de un país que 1 de cada 4 hogares vulnerables o bajos se esté endeudando para sostener sus consumos. Así que muy recomendable el informe del INDEC.
Después, ayer salieron los datos de inflación, pero bueno, tampoco hay tanta novedad. Volvió a crecer, es el quinto mes consecutivo que crece la inflación, llegó al 2,3%. Se aleja del 2, porque en un momento estaba ahí rondando el 2, ahora ya 2,3 es un poco más alto que 2, como ustedes sabrán. Que estamos cerca del 35%. Anual, la verdad que justo Algo no así, anoté el ¿no? dato, Debe debo ser. estar un poco más abajo, lo puedo buscar ahora mismo. Sigue, la inflación interanual sigue bajando, porque ahora lo que empieza a pasar es que vos comparás, o sea, se te suman a la comparación meses de inflación del 2 y abandonás meses de inflación del 3, 3, 4, claro. como era el año pasado, 31,3% interanual. O sea, Pero comparando. sí, en los últimos tenés una subidita. Sí, sí, por eso. Subidita. En junio tenías 1,6, perdón. En mayo tenías 1,5. En junio 1,6. En julio 1,9. En agosto 1,9. En septiembre 2,1. Y en octubre 2,3. Igual para, O sea, para lo que pasó y para las correitas que hubo, bastante bien, los Sí. tres. para la volatilidad de Eso octubre, es. que porque esto es el dato de Eso octubre. es lo que pasó en las correitas que hubo, se dice volatilidad. Volatilidad de octubre. Para la volatilidad de octubre, la verdad que 2,3 puede ser un dato. Sobre todo, lo más probable es que haya sido el peor mes del año en términos de inestabilidad, incertidumbre y demás. Con lo cual, ahora sí, más claro que en septiembre, se podría imaginar que esto en noviembre caiga un poco. Habrá que ver. Habrá que ver. Está bien. Se espera, igual hay dudas con el dólar, ¿no? Se espera que no se sabe bien qué. Bueno, ahora está cerca de los 1.400, o sea, bajó bastante. Sí. O en sea que esta está última bueno para, semana. para comprar. ¿Vos? ¿O no? No te la pierdas, campeón, decís. Andá a dormir tranquilo. Si está La barato, nueva si es- está barato, comprar campeón, no te la pierdas. Pero la eso, nueva dice. es andá a dormir tranquilo. Ahora es andar, que todos se vayan a dormir tranquilo, que no va a haber ningún problema con el dólar. Sí, eso. A dormir, aparte. Sí apareció Andá a dormir, algo. dormí acá. Entonces va a estar siempre así, por lo menos toda esta semana. Forever. Ayer conté que Por Alisa este año. lo jotea a Caputo. Sí. ¿A dónde? ¿Al aire? No, al aire Ah, protegí tu ahora estás nombre y contando ahora. afuera del aire. Bueno, pero acá lo dijiste. Ok. O sea, no lo llevé Sí, a otro está bien. espacio. No, igual Acá no se tengo ningún puede. problema. Me parece hot. Me parece hot. Él es canchero. No, lo que sí estuvo sobre la mesa esta semana que volvió a aparecer es la posibilidad de acelerar el crawling de las bandas cambiarias. ¡Apa! ¿Qué es acelerar el crawling de la ¿Qué banda? garcha es acelerar el crawling de las bandas El cambiarias? aumento Que se vaya Ustedes corriendo. mes a saben, mes, el crawling ustedes peg. saben Crawling. cuando en abril se fijó este nuevo esquema, se Buen liberó augurio. en parte el cepo, quedaron bandas de flotación, donde el gobierno dijo, Sí. no voy a permitir que el dólar se vaya por encima del techo, ni voy a dejar que baje por abajo del piso. Esas bandas, que arrancaron en 1000 y 1400, se iban actualizando mes a mes a un De ritmo del arriba y hacia 1%. Exacto. Una arriba y una abajo, digamos. La de Sí. arriba iba creciendo 1%. A ver, Manu, si puede. Perfecto. Ahí para los Qué que no lindo lo entendían, que haces, está Manu. Manu. Ahí va, Muy perfecto. bonito. Arrancaron en 1400. La de 1000 fue bajando al 1% Crawling mensual. La de back to 1400 fue subiendo al 1% mensual. Y ahí te toca el pito. ¡Ay! ¿Cómo ya! ¡A la banda de abajo! Medio Como- pito. Como la inflación todos los meses fue bastante superior al 1%. Sos pesado, ¿eh? ¿Qué pasa? La banda de arriba te queda cada vez En más 10 baja minutos en términos estamos de vuelta reales. diciendo, está atrasado el tipo de cambio. Exacto, De en 10 minutos voy a vuelta. estar diciendo eso, sobre todo porque el techo arriba está bastante bajo para niveles históricos. Entonces, lo que dijo Basta Caputo aclarar esta techo arriba y semana. piso abajo, porque Sí. es redundante. El techo está quedando bajo en términos históricos. Entonces, lo que dijo Caputo es: bueno, quizás empezamos, en vez de aumentarlo al 1%, lo aumentamos al 1,5%. Eso se ¿Todo? puso sobre la mesa. O sea, La de banda arriba y de abajo está. A nadie le importa la de abajo. La banda está. De abajo está adorno, está bien. La banda de abajo. No, porque está ellos de adorno. dijeron que. ¿Eh? Anda, va. Muy ¿Qué pasa? sensual. estaba Le decía a Simone. Luli ¿Estás Castro que caliente? No, estaba hablando de otra cosa. ¿Querés que te baje el dólar? Bájame. Después. Te bajo el dólar en el baño. Otro picadito de cositas. En septiembre Dale. volvió a caer el ingreso privado de los asalariados registrados. O sea, shit total. Está por abajo del comienzo de 2025. Y yo acá creo que, más allá de que otra vez octubre, septiembre fueron meses Ahí complicados está. Sí. por los motivos que ya sabemos, acá tenemos un dato todavía mejor, que es la evolución de la cantidad de asalariados. Fíjense cómo cae. Se Eso. perdieron cerca de 160.000 puestos echado de mucha trabajo gente. Eso. asalariados registrados privados. Privados. Han cerrado muchas exacto. A empresas. esto han hay que echado. sumarle Y 60 lucas más del sector público. El Ok. mate, ¿cómo El se llama? mirador de actualidad del trabajo, economía. no sé qué, tira 200 ya ese número.
Sí, hay que ver si es El de excepcionalizado. 160. Exacto. Está bien. Pasa el 160. 230 es el total. Sumale 140 de la Suipachense, que aprovechamos, jugado de Mercedes, decretó la quiebra de la Suipachense, que pertenecía al grupo Malarac, el mismo que manejó la fábrica de postres Sancor. La medida deja sin empleo a 140 trabajadores. La empresa con más de 70 años de historia lleva 3 meses paralizada. Dale. 70 Perdóname, años, pero aprovecho No, para no, meter noticias. Está bien la noticia porque un poco da cuenta de que por ahora el panorama de la economía real, El eje va a ser ese, sí. así como se ve que la estabilidad, o al menos yo tengo la intuición, la sensación de que mientras esté Bessent, la estabilidad está más o menos controlada, más allá de que 2% a niveles internacionales puede ser una inflación alta y demás. Sí. Yo creo que con inflación y con dólar también, tipo de cambio, mientras esté Bessent, van a tener mayor tranquilidad. Sí. No veo que la economía real vaya a No. repuntar como pedo de buzo. La economía real la separan de la financiera, digamos, de alguna forma, ¿no? Sí, En la el economía sentido- real en general nos referimos a todo lo que tiene que ver con esto lo producir. sí. Con producir. Todo lo que Bueno, implica por producir eso bienes y servicios. Va a pasar como en los 90. Esto ya, Ajá. para además ya lo vivimos en los 90. O sea, es obvio que donde va esto es un industricidio profundo. Está cerrando fábricas, cierran industrias. No conviene invertir en Argentina, salvo que fuera minería, petróleo y cosas de extraer De materia hecho- prima sin ningún tipo de desarrollo. O sea, ya se vivió esto, entonces después te garantiza la estabilidad económica. La gente, sí, qué bueno la estabilidad económica, hasta que se van quedando sin laburo y después se explota toda la mierda. No quieras politizar tampoco. Ok, Ya perdón. tira, ya Porque tira para siento abajo. que tira ya la pálidas tira para abajo. cuando estamos bien. Perdón. Veníamos bien mirando gráficos, No, pero- basados en hechos reales. Es tal cual lo que está diciendo Fede, porque vos agarrás el estimador mensual de actividad económica, que es el indicador con el que se mide más o menos qué está pasando con la economía, y tenés que de 2023 a 2025 crece un poco. Decís, epa, crece. Bien. Y lo que se ve es que crece porque creció mucho el agro, que en 2023 además había tenido Claro. sequía. Si desagregás creció eso, no hay una bastante la verga. minería, creció bastante la intermediación financiera, esas son las tres que mejor están. Claro. Y El cayó modelo del bastante país. industria, construcción y comercio, que son los tres sectores por excelencia más demandantes de mano de obra. Sí. Entonces ahí tenés una complicación de la composición de la economía, de Sí, la sí. actividad económica, donde crecen los sectores menos intensivos en mano de obra, más extractivos, y caen bastante los que están más vinculados al empleo. Ayer me contaba Connie de un conocido de ella que se fue de una famosa franquicia de inmobiliaria Sí, por me la imagino. cantidad de gente que hay. O sea que ya Claro. no- ¿Cómo? En una La de famosa la franquicia R, inmobiliaria llamada bueno, se fue de la cantidad de gente que hay vendiendo, que se metió, porque Claro. es como una franquicia, Como si Uber. fuera, sí, es básicamente eso. Es como, y de la cantidad de gente que entra, que no se o sea, ya no tiene profesionales inmobiliarios ni nada por el estilo, entran todos los días 20, así, o sea, llega un momento que no hay tantas propiedades ni nada para toda esa gente. Tal cual. Y es parecido totalmente a la economía de plataforma, pasa algo muy similar. Apareció Caballo. Ah, Así que ¿Qué ya que dijo? estamos, nos damos el gusto Dale. y te mostramos el Caballo. Siempre aparece este. Sí, Muchas veces. Sí, aparece. a veces como funcionario. Escribe incluso. una vez por mes en su blog. En su blog. Tiene un Y blog, lo me encanta. levantan Infobae. Me encanta que tenga un blog. A mí también me gusta. El que Es, en los es 90. blogger, como Cumbio. Sí, como cumbia. ¿No? Y Bueno, como Cassiari. ahí está, mira lo tenés. Yo creo que no estamos en condiciones de pensar en un sistema Él totalmente es fundio. dolarizado, sino en un sistema bimonetario que funcione sin restricciones y que permita el uso tanto del dólar como del peso. En este sentido, yo en el último artículo que escribí dije, tenemos que avanzar en la libertad monetaria, cambiaria y financiera. Cuanto antes, transformar al peso inconvertible, no en el sentido de tipo de cambio fijo, sino Le sacás sin el techo. restricciones, Se flote. sin controles de Hace cambio convertible. para que sea realmente convertible, se pueda pasar de pesos a dólares, de dólares a pesos. ¿Convertible, Y dijo? Sí. En el caso de Le sacas el Argentina, techo. para dar seguridad respecto de las inversiones que se hagan, creo que hay que a su vez declarar al dólar Persona moneda de no curso grata. legal. Y así va a funcionar bien el sistema. Ok. Personaje Por ilustre. supuesto. Eso como en Ecuador, que no le declararon moneda de curso legal y lo bien que anduvo. Y él estuvo Caballo trabajando en eso. Bueno, habló del anarcocapitalismo también.
Mientras tanto, el Banco Central le calculaban, le estimaban, porque también hay que llamar a antropología financiera más o menos para saber qué hicieron con el swap ni nada, porque no declaran nada, no se sabe un carajo, etcétera, etcétera, pero le calculan que tiene menos 12.000 millones de dólares de reservas netas. Sí, eso con la metodología FMI, es decir, cómo calcula el FMI las reservas, que no entran todas, pero la verdad que todavía el panorama está lejos de ser... De estar tranquilo. De tener la solidez para emprender un camino así, que decís, hago lo que quiera, que aparezca el dólar, no pasa nada, que cada quien cambie sus pesos a dólar. O sea, la economía argentina todavía no tiene la cantidad de reservas internacionales, que en general los países, no te digo los más desarrollados, te digo lo de la región, van de mínima por encima del 10% del PBI, el nivel de reservas internacionales en el Banco Central. Acá estamos más cerca de la mitad, o menos. Entonces... Todavía falta, me parece, como para sentir que la situación está tranquila, pero bueno, está a la espalda del grandote amigo que dice yo a este amigo lo banco. Cavallo, vos ya habló del anarcocapitalismo, no, con el título solo podría parecer, bueno, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, Cavallo lo que dice es falta Estado. Ahí está. Tenemos que avanzar hacia una organización de la economía donde quede muy claro cuál es el ámbito del sector estatal, que no puede dejar de existir. O sea, la idea del anarcocapitalismo es una mala idea. Ningún país del mundo tiene un sistema anarcocapitalista. Todos los países del mundo tienen un sector estatal que cumple una serie de funciones y que hay que financiar a ese sector estatal. Y por otro lado, el sector privado sí tiene que ser realmente privado y tiene que funcionar según las reglas de los mercados, en competencia, en una economía abierta. Bueno, che, gracias a Yago que está desesperado porque lo leamos. Vamos a leerlo así. Ay, qué hermoso, lágrima de cucas. Gracias, Yago, por dejarnos. Estamos muy preocupados por todo lo que nos decís. Muy preocupados por todo lo que nos decís. Y la verdad que nada, te queríamos leer porque la verdad que si no te estás clavando todo el tiempo en el chat escribiendo y nos da una lástima. Yago era el nombre de una novela. Pasión Morena. Era Yago, Pasión Morena. El último gran éxito de Facundo Arana. El amigo de Otelo en Otelo. Ay, ¿querés politizar de nuevo? Sí. No, politizar no, culturalizar. Culturalizar. Shakespeare. Culturalizar. Sí, Shakespeare. Gracias, Mati, por Gracias a venir. ustedes, Queríamos amigos, cerrar quiero. tu columna con Caballo que nos parecía Sí, que tan lindo, realmente un honor para mí. Un Acabalo de tu demonio. columna.